amigos, como estamos en nuestro último programa del año acá en Clínica de Campeones, uno de los eventos más importantes sin duda alguna ha sido el Mundial. Y con invitados especiales junto al doctor Nils Calderón y al profesor Juan Carlos Paz García, queremos analizar algunos de los eventos más importantes que han pasado en el Mundial. Le damos la bienvenida a Nils, por supuesto, al profesor Paz García. ¿Cómo está, querido César? Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Realmente para mí es un honor poder estar en el último programa del año, sobre todo cerrando este gran año, sobre todo para lo que ha sido el programa en cuanto a una recreación o una información totalmente distinta a lo que estábamos acostumbrados en otros programas, ¿no? Exactamente, gracias Juan Carlos y para todos ustedes televidentes, que hemos querido cerrar este año haciendo una recapitulación de algunas cosas, pero evidentemente, como decía César, lo más importante ha sido el Mundial. Pero este Mundial, dentro del aspecto del programa, no solamente es el fútbol como tal, sino han habido lesiones antes, han habido lesiones durante, y que pueden afectar el desarrollo de un equipo, el actuar de un equipo, el cómo se maneja, los cambios que el técnico tiene que hacer, preparadores físicos, cómo recuperar jugadores más rápido, las lesiones de jugadores que los ha dejado antes del Mundial, los ha dejado en el Mundial. ¿Cómo influye que un jugador no puede estar presente por una lesión? Por ejemplo, el caso de algunos jugadores, el equipo francés empezó con una noticia, Benzema no iba al equipo francés, no empezaba la selección. No solo fue Benzema, fueron 4 jugadores, sí, más 4 5 jugadores en total. En los últimos 3 días se fueron cayendo de la lista, ¿no? Y eso muchas veces es por el estrés, la ansiedad, el nerviosismo, el hecho ya de estar a 48, 72 horas de un Mundial y en la previa tienes una mala suerte o una lesión y te deja fuera, ¿no? Qué importante la preparación psicológica, y lo hemos hablado permanentemente en el programa durante todo este año en nuestro espacio de psicología deportiva. Hablamos siempre de la preparación del equipo psicológico, cómo tiene que estar preparado un atleta para poder desarrollar, enfrentar un momento previo a una cita mundialista. Juan Carlos, por favor, contanos desde el punto de vista de entrenador, ¿cómo es que tú tienes que preparar esta parte previo a un campeonato tan importante? Bueno, los entrenadores de fútbol son distintos a los seleccionadores, ¿no? Obviamente que tienen menos tiempo de trabajo, pero hay un scouting, que hay un seguimiento individual y colectivo de cada uno en sus clubes. Y cuando van monitoreando, por ejemplo, cómo está tal jugador, cómo ha sido su día, van monitoreando de acuerdo a las sesiones de entrenamiento y los partidos, la seguidilla de partidos, porque si vemos, esto se ha comprimido para que precisamente el campeonato se lleve en noviembre y diciembre. Se han comprimido los torneos a nivel internacional y eso un poco también ha puesto en aprieto a todas las asociaciones y las ligas a nivel mundial, ¿no? Dentro de todo eso yo digo de que más que todo es la preparación física, psicológica y obviamente el aspecto emocional, ¿no? De poder vivenciar un mundial que es uno de los eventos más grandes a nivel del mundo, ¿no? Dentro del Mundial y dentro de la etapa mundialista también han habido muchos factores que han determinado partidos, han determinado clasificaciones o despedidas muy prontas, sobre todo de los equipos. Por ejemplo, hemos visto dentro de las sorpresas de este Qatar 2022, hemos visto la evolución de los equipos africanos, la evolución de los equipos asiáticos. Sin lugar a duda, ¿no? Nos llama muchísimo la atención y eso principalmente es porque hay un trabajo detrás de todo esto, no hay una planificación a 5, a 10, a 15 años, inclusive hasta 20 años son los proyectos a largo plazo. ¿Por qué? Porque ellos no piensan en este mundial que van a jugar, no piensan en el próximo que viene, vienen en los posteriores y siempre en busca de una mejoría. Y tal es el caso, por ejemplo, vamos a nombrar Croacia, ¿no? Y ahora el Marruecos, de Japón, Corea del Sur, y para nivel de Sudamérica, no lo descartemos también, que para mí fue una revelación Ecuador, más allá de no haber estado presente en la seguidilla de mundiales, pero en este mundial realmente fue una revelación, por lo menos en la serie de grupos, ¿no? Totalmente. Bueno, entonces, dentro de lo que decía Juan Carlos al respecto del tema de los jugadores antes del campeonato, evidentemente, como decía Juan Carlos, ha habido una compresión de partidos. Aquí en Bolivia nosotros, aunque no participábamos en el Mundial, pero teníamos partidos cada 2, 3 días. Esto no le da al jugador el descanso necesario muscular. La FIFA indica de que tienes que tener 2 días de descanso entre partido y partido, pero cuando tienes en 2 semanas, prácticamente son 14 días, y tienes 5 o 6 partidos cada 2 o 3 días, hay mucho desgaste muscular y esto no permite una recuperación adecuada. Entonces todo el cuerpo médico
tienen que trabajar de forma diferente, tienen que trabajar en regeneración muscular. Y a veces a los jugadores más grandes no le da el tiempo de esta recuperación. Entonces tienes que usar a los más jóvenes, que tal vez no tienen tanta experiencia, pero son aprietos. Y entonces ahí jugadores como Benzema pues tienen esfuerzos grandes, porque además se están jugando finales. Sí, y estas finales, claro, pues, pierdes el campeonato, y en cuestión económica para los empresarios pierdes, en nuestro caso, 3 millones por no clasificar a Copa Libertadores, ¿no? Entonces se va sumando esto. A esto se viene lo que decías, Juan Carlos, el estrés. Si no duermes bien, si no comes bien, hay algunos jugadores que les puede dar esto que se llama colon irritable, que te da diarrea, estreñimiento, entonces no estás alimentándote de una forma adecuada y el cuerpo no te está ayudando. Entonces te disminuyen en hidratación y todo, y entonces no tienes la preparación adecuada. Totalmente, y hay otros factores. Por ejemplo, uno de los jugadores integrantes de la selección inglesa tuvo que marcharse del Mundial por un tema extrafutbolístico. Familiar. Un tema familiar, un tema muy grave, un tema de secuestro, de robo, de asaltos, que prácticamente lo desvió completamente su atención, ¿no es cierto? Te saca, totalmente te saca, ¿no? Entonces, por eso es que los equipos, digamos, por ejemplo, planifican una planificación de acuerdo a las competencias que tienen. Los clubes, los seleccionadores, el tiempo es corto. Por ejemplo, ahora en este campeonato más o menos, este campeonato del mundo, ha habido una planificación de 8 a 12 días de trabajo previo al primer partido. No había más tiempo. ¿Por qué? Porque todos los clubes estaban terminando las competencias a nivel local e inmediatamente sumarse a su selección. Ahora, si vemos, si hacemos rápidamente un análisis, ¿cuántos partidos tiene que jugar en un mundial una selección? Tienes de 7 a 8 partidos. En realidad tienes 3 partidos obligatorios, que es la fase de grupos. Sí. Y después, si llegas a la final, son 4 partidos más. Sí, 4 partidos, llegando a la final. Sí. Llegando a la final. O sea, hay 2 equipos que van a jugar 7 partidos en un mes. En un mes, 7 partidos en un mes, o sea, y es en tiempo récord, ¿no? Es decir, sin descanso completamente, como decía Nils. Y esto ha provocado ciertas lesiones también, ¿no es verdad? Por supuesto, ahí tenemos lesiones. Además, estás jugando al límite, ¿has visto? Claro. O sea, tienes que meter la pierna porque la tienes que meter y no hay otra. Y ahí tienes las lesiones de Neymar, claro, las lesiones de los jugadores árabes. El rodillazo en la cara. El arquero. El arquero que se lesionó, el arquero titular se lesionó en el primer partido, ni siquiera habían pasado, creo, media hora. No, ni 20 minutos iban y se lesiona. Entonces, dentro de todo eso, fíjate, es que es una competencia a nivel mundial, es al todo o nada. Y dentro de eso, ¿cómo reemplazar a las figuras que son importantes? El caso de Neymar. Tú como entrenador, se te lesiona tu arquero titular. Claro. ¿Qué piensas? ¿Qué haces? ¿Cómo te cambia el esquema? Ahí es una reestructuración total. ¿Por qué? Porque, ejemplo, podés meter un arquero que, por ejemplo, es tapador, pero no es bueno con los pies. Entonces tu estrategia para enfrentar el próximo compromiso ya no es salir jugando, sino saltar líneas. En el caso de Neymar, si jugamos con un fútbol asociado y no tenemos un hombre que pueda reseccionar y que pueda crear ese fútbol asociado como Neymar, entonces cambiamos. ¿Qué buscamos? Ataque directo para buscar el rebote, claro, o laterales. Entonces ya te cambia totalmente todo lo que significa el trabajo estratégico, ¿no? Pero en aspecto de entrenamiento, en aspecto de táctica, todo esto se tiene que entrenar previo, o sea, tienes que planificar. Bueno, si se lesiona tal, tenemos que hacer esto. Si esto pasa, está expulsado o lo que sea, ¿lo planificas previamente? Totalmente, porque se planifica inclusive cuál es la forma de jugar por ejemplo, de Neymar. Es un hombre con vocación ofensiva. Entonces, por ahí va a entrar, no sé, ejemplo, Paquetá. Va a entrar, pero él tiene otras condiciones, es más lento, es más pensante, es más de circulación de balón, pero no es un hombre vertical. Entonces ya tu estrategia totalmente te cambia y te modifica la forma de enfrentar el próximo compromiso. Y en el aspecto médico yo quiero decirte, porque gracias a los amigos que tenemos, nos decían que en la selección, bueno, en redes primero ha aparecido hasta que había una fractura a nivel del peroné, se arrancó el ligamento con un pedacito de hueso. Todo eso no se sabe si es verdad o no, pero el cuerpo médico tuvo que trabajar intensamente en desinflamar ese tobillo para poder presentarlo. Entonces ahí se lo podía presentar al cuerpo técnico para el tercer partido, pero ahí dijeron no, calma. Ahora lo necesitamos para más adelante porque vamos a clasificar. Claro, ya estaba clasificado porque había ganado los 2 primeros
y que el último perdió, digamos, ¿no? Ya el tercero ya le significaba ya la importancia de la presencia de Neymar, ¿no? Y surge la pregunta a ustedes como director técnico y como médico. ¿La lesión de un jugador puede definirte la clasificación, el continuar en un evento mundial o no? ¿Puede definir o no la lesión de un jugador? Claro que sí, porque, o sea, no estamos hablando de un jugador más del equipo, sino un abanderado, como es Neymar, digamos, en este caso que estamos tocando el tema de Brasil, que es Neymar y lo que significa Neymar para los demás compañeros. Es como ahorita, digamos, la clasificación de Argentina, por ejemplo, para pasarnos un poquito al otro lado, Argentina, digamos, ¿de quién depende? De Messi. Entonces todo el peso absorben estas personalidades dentro del fútbol boliviano y que obviamente irradia dentro de lo que significa el camarín, ¿no? Pero no solamente no nos olvidemos de que además en el anterior mundial, hace 2 mundiales con Neymar, sí, un rodillazo con una fractura lo saca del campeonato y algunos, sabemos muy bien que no es así, pero algunos le atribuyen a esta salida de Neymar la derrota en semifinales contra Alemania y la pérdida de la Copa Mundial siendo local. Sí. Pero ahora en este campeonato, que lo saquen a Neymar otra vez, hubiera sido una cosa similar. Claro. Entonces ahí el cuerpo técnico, el cuerpo médico tiene que hacer todo para recuperar un jugador estrella y hacemos cosas increíbles, a veces hasta no racionales, para recuperar a un jugador. Bien, profesor Juan Carlos Paz García, queremos agradecerle, desearle un éxito el próximo año. Muchas felicidades por todo lo logrado y lo conseguido. Felicidades. No, al contrario, César, muchas gracias. Más bien felicitarlo a ustedes por este año de gran trabajo, sobre todo con esta clínica de campeones y sabiendo de que este es el camino, poder instruir, poder guiar y sobre todo enseñar a la gente desde el ámbito del doctor, por ejemplo, con esa gran experiencia como en la medicina deportiva y sobre todo con muchísimos proyectos que se vienen. Así que el mayor de los éxitos, muchas gracias y para mí un honor por haber sido parte de este último programa de Clínica de Campeones. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, y aquí con todos los televidentes les vamos a tener invitados así nacionales y como siempre los invitados internacionales para nutrir más toda la parte de medicina deportiva, medicina para todos los deportistas, obviamente principalmente para el fútbol porque ese es el primer deporte de nuestro país. Sí. Muchas gracias a todos, César. Excelente, muy bien, muchas gracias. Vamos con Daniela. Daniela está en otro sector del Círculo de Oficiales del Ejército donde estamos realizando nuestro programa para hablar con otro deportista también. Dani, estamos contigo. Así es, César, te cuento que me encuentro en la piscina del Círculo de Oficiales del Ejército, ya con nuestro invitado, un atleta destacado que nos va a hablar de toda su trayectoria y del deporte que ellos realizan. Espérenos que volvemos después de la pausa.